Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUC, capítulo 184. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en esta emisión. Hoy vamos a estar hablando de Node RED y su importancia en el IIoT. Node RED, al que yo considero, ya yendo un poco más técnico, el gateway universal del Internet de las cosas. Entonces vamos a estar tocando algunos aspectos, contando un poco de historia acerca de esta herramienta y cómo podemos comenzar a generar ciertas habilidades profesionales en un manejo, al menos de forma básica, entendiendo lo clave que es este paradigma, porque es un nuevo enfoque, es una nueva manera de empezar a organizar los flujos de información. Entonces vamos a desarrollar este monográfico acerca de Node RED y sus características. Recordarles que pueden visitar en mi página web. Ya saben que está en el enlace www.eymuc.co y allí van a encontrar en la página central de la home un curso gratuito de nombre Tecnologías Claves para la Industria. Hacen un recorrido por tecnologías que van desde los controladores lógicos programables, las redes industriales y llegar finalmente hasta el IoT aplicado a la industria. Entonces dejan sus datos y a la vuelta de correo van a tener el acceso al curso gratuito. Recuerden la página www.eymuc.co. Bueno, entonces vamos a iniciar con este tema. Básicamente, miremos un poquito de historia y demos más contexto acerca de lo que es Node RED. De entrada hay que entender que tenemos un nuevo paradigma con esta herramienta. He estado haciendo unas revisiones, pero muy sencillas, buscando unas fuentes de información, y es un paradigma de programación nuevo que se conoce como FBP, Flow Based Programming. Es una programación basada en flujos, y en fechas podemos ver un poco que realmente se libera esta herramienta y este proyecto aproximadamente en el 2003. Este proyecto es liberado un poco. De alguna forma hay que entender que no surge como un proyecto disponible a todos, sino que está dentro de una sección conocida como Emerging Technology Services de IBM, es decir, que nace en el seno de IBM, al igual que el protocolo MQTT nace en el seno de IBM, y están muy conectados porque podríamos decir que es una de las formas gráficas o a través de flujos de poder hacer las interconexiones que estamos obteniendo en los dispositivos empleando el protocolo MQTT. Entonces en su momento surge en el seno de IBM y luego se entrega y se libera y está gestionado por parte de la fundación JS Foundation. Y como para entender un poco quién es la fundación JS, pues la fundación JS, de alguna manera, la clave para hacer como dar ese contexto, hay otros proyectos que también gestionan la fundación JS. Yo creo que les puede sonar un poco más jQuery, les puede sonar un poco más Node.js y evidentemente Node RED. Esta fundación gestiona todos esos proyectos que les he mencionado. Retomando un poco como el contexto que quiero darle, pero no va a ser todo el tema de historia y datos muy en detalle, sino que simplemente agregar puntos claves. Entender que este tipo de proyecto ha sido liberado y fue desarrollado por IBM, y evidentemente pues lo que busca es poder tener un direccionamiento de todas las interconexiones a través de un modelo de flujos. Realmente lo que uno hace es direccionar flujos, pero de una manera gráfica. Y en Node RED hay un componente muy importante que son los nodos. Los nodos me representan, hagan de cuenta que es como una
caja negra que simplemente tiene en la parte izquierda entradas y en la parte derecha sus salidas. No entro mucho a entender qué hay dentro de esa caja negra, pero sí sé que puedo ir conectando distintos nodos para al final obtener una funcionalidad, y es precisamente ese paradigma de programación basado en flujos que lo hace muy potente, muy interesante. Entonces ya vamos dando un poco más de contexto. Ahora, en el título coloco Node Red y su importancia en el IoT. Recuerden que el IoT es el IoT que utilizamos en la industria, o el IoT en un escenario industrial. ¿Y cuál es su relevancia? Pues es básicamente lo siguiente. Yo considero que Node Red es un gateway universal para hacer implementaciones en el Internet de las cosas, así de sencillo, porque resulta que hay toda una cantidad de nodos que desarrollan pues una infinidad de tareas. ¿Qué ocurre? Pues hay nodos, como les mencioné, para MQTT, para peticiones en HTTP, para visualización, para dar formato a los datos, para envío de correo electrónico, para conectarse a distintas APIs, en fin, o sea, esto es toda una comunidad alrededor de la creación de nodos, y lo más importante es que muchos fabricantes y muchos desarrolladores de tecnologías, tanto en hardware como en software, lo que hacen es proporcionar directamente sus nodos para incluir las funcionalidades de sus tecnologías dentro de Node Red, y hace que esto sea mucho más fácil de interconectar, porque uno está con la tranquilidad de que el nodo está en el seno del fabricante del hardware o del software que uno quiere manipular. Por lo tanto, hay toda una comunidad de desarrolladores detrás, lo que me permite y me garantiza tener un crecimiento y una expansión de la herramienta. ¿Y por qué menciono que es un gateway universal? Porque yo digo que podemos empezar a generar distintas conexiones en distintos protocolos. Para aquellos que no tengan ahí en el panorama cercano qué es un gateway, decirles simplemente que un gateway es podríamos decir, es un elemento que me permite interconectar protocolos distintos. En el tema de redes industriales, podríamos decir que son protocolos de industria diferentes, pueden intercambiar información entre sí a través de un gateway. Pero al llegar Node Red, empezamos a ver que precisamente este hardware que estaba especializado en generar interconexión entre distintos protocolos, pues llega a Node Red a realizar esa función y muchas otras más. Porque no es solamente interconectar redes industriales o protocolos de industria, sino que también permite interconectar distintos sistemas, plataformas, servicios a través de paradigmas como las APIs, a través de formatos que ya se salen del escenario de las tecnologías de industria, pero Node Red las acerca, porque Node Red tiene nodos para distintos protocolos de industria, pero también a la vez soporta una gran cantidad de nodos para conectarse a otros servicios y a otras plataformas que pueden estar en la nube, ¿sí? Y con esto que estamos garantizando una interconexión de los flujos. La información sale de los equipos de industria y empieza a direccionarse a otras plataformas o a otros servicios. Y lo más interesante es que se hace de forma gráfica. Eso es lo más potente, y se hace de forma gráfica. También entender algo, y es que también se conecta con todos estos nuevos esquemas y paradigmas, que los flujos finalmente que se desarrollan en Node Red se pueden compartir, se pueden extraer de allí y salen en formato JSON. Miren que hay como toda una conexión, y esto nos da un mensaje desde el protocolo MQTT, Node Red, el formato JSON, las APIs. Entonces nos da un mensaje de lo que está ocurriendo o lo que ocurre en el mundo del IoT. Nos da un lineamiento de cómo es que se mueven las cosas allá, de cuáles son los formatos, las arquitecturas, las estructuras, los protocolos habituales. Por lo tanto,
estamos yendo en coherencia con todo este movimiento del Internet de las cosas. Otra cosa también estratégica y clave de Node-RED es que corre sobre cualquier sistema operativo, o sea, puede correr sobre cualquier distribución de Linux, de Microsoft, cualquier sistema operativo que tiene Microsoft. Y también vemos que en sistemas embebidos, todos estos sistemas embebidos, puede trabajar, puede correr sobre esa extracción de Docker, que son como los contenedores. Funciona en Raspbian, que es el sistema operativo que normalmente utiliza la Raspberry. Y lo más clave aquí es que están empezando a llegar una gran cantidad de equipos de industria que soportan Node-RED. Y esto que nos lleva a pensar, y es que precisamente hay una tendencia, hay un movimiento hacia el uso de Node-RED para configurar tanto los protocolos de industria y que esa información que tomemos de los equipos a través de las redes industriales fluya a plataformas si queremos configurar. Evidentemente 100% configurable. Puedo ir a Amazon, puedo ir a Azure, puedo ir a IBM, puedo crear una API y que esa API comparta los datos en un formato JSON, que cree un JSON con los datos, puedo estructurarlos, en fin, posibilidades infinitas, todas las que deseemos. ¿Okay? No entro mucho en detalle porque estos detalles más técnicos pues lo voy a ligar a un tutorial en el canal de YouTube, y también voy a crear una lista de reproducción dedicada exclusivamente a un dominio básico de esta herramienta para que todos aquellos que están entrenándose con el canal de YouTube puedan tener esa opción. Acá simplemente es decir lo siguiente: Node-RED es el gateway universal del Internet de las cosas y está llegando directamente ya en equipos de industria. Por lo tanto, hay que generar una habilidad, hay que generar un skill alrededor del manejo de Node-RED para sacarle el máximo provecho, evidentemente, y aportar también todos aquellos que tienen ese espíritu de desarrolladores, empezar a aportar, a crear sus nodos, agregarlos a la comunidad. Pero yo lo vislumbro más por mi experiencia en el tema de integración de tecnologías, es empezar a generar un ecosistema de flujos, que se puedan emplear en la industria, y ese ecosistema de flujos tiene la interconexión de nodos para desarrollar una comunicación en particular o una funcionalidad en particular. Por ahí lo veo más, que se cree como ese ecosistema de flujos, que hay una descripción de lo que se puede trabajar con el flujo, y evidentemente eso también nos acelera el crecimiento y la penetración de estas herramientas en el ámbito industrial. Los invito entonces a todos los oyentes, a todos los escuchas, a todos los EMUCers que vienen del podcast, a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus apreciaciones. Ya saben que estamos en Spreaker, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast. Pueden hacerlo también de una manera como más tranquila en el enlace, o más tranquila o más directa pues en cuanto a la comunicación conmigo, en el enlace que está en las notas del episodio, porque van a mi página y estaría incrustado el audio, y también está la cajita de comentarios. Bueno, entonces gracias por acompañarnos en este episodio del día jueves. Nos vemos mañana. Un abrazo. Chao, chao.